en una transmisión más del sermón de Iglesia Bautista Central y es un gusto poder estar con ustedes. Recordarles que durante este mes y el siguiente estaremos hablando de salud emocional y el tema del día de hoy es acerca del temor. La palabra de nuestro Dios nos habla mucho acerca de este tema y específicamente queremos hablar acerca de esta promesa maravillosa que el Señor nos hace constantemente a lo largo de las Escrituras de que no tengamos miedo, que no tengamos temor. El pasaje que nos ocupa, que es Génesis 15 del 1 al 21, habla de una situación específica de donde podemos aprender algunas cosas muy importantes. Pero déjenme decirle este dato, quizás más adelante lo volveremos a mencionar, pero quiero decirles que en la palabra de Dios aparecen aproximadamente 366 veces en las que Dios nos dice no tengas miedo o no temas. 366 veces. Solo piénselo, porque más adelante vamos a hablar acerca de esto. Vayamos a la palabra de Dios. En Génesis 15, del 1 al 21, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta aquí usted pudiera pensar: tanto nombre, ni me los aprendo, no sé de qué está hablando acerca del temor. Bueno, en el versículo número 1, el Señor le hace la promesa a Abraham de que no tema, porque viene un galardón grande, porque además el Señor es su escudo. Pero también más adelante, cuando le sobrecoge un gran temor de una gran oscuridad. Cuando leo esto me acuerdo de los niños cuando a veces dicen que le tienen miedo a la oscuridad. Y a lo mejor usted y yo hemos tenido este temor a la oscuridad. Abraham lo tuvo en su momento. Ahora, hablemos de salud emocional, hablemos del temor. Y hay muchas personas constantemente dominadas por el temor. Déjeme decirle que hay temores sanos y temores nocivos. El temor sano se llama también precaución, pero el temor nocivo es siempre un mal y una pérdida. El creyente, miembro de la raza humana, puede estar sujeto a ambos temores. El primero de ellos, que es el temor sano, habla acerca de tener precaución, es como por ejemplo cuando el cirujano tiene miedo de dañar a su paciente. Es un temor normal, no quiere dañar a su paciente.
el piloto en cometer un error en el manejo de su avión, el orador o escritor en equivocar sus conceptos. Aún estos temores sanos pueden ser aminorados y quitados por medio de la fe, es decir, pueden desaparecer. Pero el temor nocivo es un temor infundado, de lo que Dios quiere vernos libres totalmente de estos temores. Y es lo que Él nos está enseñando en su palabra. Durante la lectura de la palabra de Dios podemos escuchar repetidamente la exhortación de no temas. De hecho, en nuestra iglesia he predicado una serie de sermones, tanto en la Navidad como en la Resurrección, donde el mensaje de cada una de estas épocas es precisamente no temas. No tengas miedo. Y es maravilloso cómo el Señor nos sigue diciendo constantemente esto: no tengas miedo. ¿No es lo que le decimos nosotros a los hijos? Y a lo mejor a veces nosotros se lo decimos a los hijos mintiendo. Pero déjeme decirle esto: Dios nunca nos dice mintiendo no tengas miedo. Él nos dice porque Él sabe lo que va a hacer. Abraham acababa de obtener una gran victoria sobre la alianza de reyes mesopotámicos. Esta es la situación que está viviendo Abraham. Ahora, esto nos recuerda la semana pasada, cuando hablamos acerca de depresión, ¿se acuerda? Era una gran victoria. Había caído fuego del cielo y había consumido el altar y el sacrificio que Elías estaba dando y entregando al Señor. Sin embargo, después de eso le entra temor a Elías y cae en una gran y profunda depresión, de modo que sale huyendo. Aquí esto es lo que puede ocurrir. Increíblemente, a Abraham también le ocurre lo mismo. Ha obtenido una gran victoria, ha ido a pelear con 5 reyes, los ha vencido, ha librado a esas gentes que habían sido apresadas junto con su sobrino. Porque Lot, su sobrino, había sido llevado prisionero y los libró y regresó muy bien contento. Lo recibió Melquisedec. Incluso Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, que según la palabra de Dios era sacerdote del Dios Altísimo. Y estamos hablando de Jehová de los ejércitos. No era de cualquier otro Dios, era de Jehová de los ejércitos. Solamente como un dato. Sin embargo, después de esta victoria, es evidente que ante lo desconocido le asalta el temor. Es interesante que las proezas de la fe nunca hacen que la persona confíe en sí mismo, sino que al contrario se sienta aún más necesitado del Señor. Y en esta situación Dios alienta a Abraham de 3 maneras. En primer lugar, Dios alienta a Abraham con su palabra. Y en esto quiero detenerme un poquito. Solo recordarle, y lo he mencionado constantemente en mi iglesia, ellos ya lo saben. Nuestra iglesia y los que me están escuchando me van a dar la razón, pero constantemente les digo: hermano, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, aprenda la palabra de Dios, y lo voy a seguir diciendo e insistiendo constantemente: lea la palabra de Dios. Esa es mi consigna. Si no logro enseñar nada más, pero logro que usted lea la palabra de Dios, yo habré hecho bien mi trabajo. No importa que nadie pueda decir nada bueno de mí, porque no estoy aquí para que hablen bien de mí. Estoy aquí para enseñar la palabra de Dios. Y Dios alienta a Abraham con su palabra. ¿Cómo va a encontrar aliento en el temor usted? Si no es a través de la palabra de Dios, tiene que ser a través de ella. Allí es donde encontramos esas 366 veces que le mencioné hace un momento, donde Dios nos dice 366 veces: no tengas temor. Un verso, una promesa por cada día del año. Iba a decir: pero el año tiene 365. Pero es que no estabas pensando en el año bisiesto. El año bisiesto tiene 366 días. A Dios no se le escapa nada. Cada día Él te dice: no tengas miedo, yo estoy aquí. ¿Se da cuenta cómo Él nos alienta? Así como alentó a Abraham con su palabra, así lo hace con nosotros. Vea el versículo 4, por favor, de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová,
¿Vino qué? Palabra de Jehová. El versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué vino? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que debe venir a tu vida para ser alentado, para que no tengas temor? La palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Abrirla, leerla, examinarla. Tienes que meterte a la palabra de Dios, tienes que escudriñarla, tienes que leerla. Si no, de otra manera, el temor siempre va a ser presa de tu corazón. Y déjame decirte eso, el temor llega a paralizar a las personas. De modo que puede ocurrir algún accidente y se quedan así las... No se quedó friciada la transmisión. Es que a veces el temor nos puede congelar. La palabra de Dios nos da aliento. Y el Señor le dice, no temas, Abraham. No tengas miedo. Y si usted lee la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de los Evangelios, en la época de la Navidad, es decir, en la época en que Jesús vino aquí a la tierra, los ángeles, el mensaje que anunciaban el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador, siempre el mensaje fue, no tengas miedo. A María, a Zacarías primero, no tengas temor, tu oración ha sido escuchada. A María, no tengas temor, el Señor está contigo. Y es maravilloso, son mensajes que están ahí en la palabra de Dios, en la venida del Señor. En el tiempo en que Él caminó sobre esta tierra, constantemente les dijo a sus discípulos, no temáis. Y me encanta cuando aquellos están batallando en la barca y hay una tempestad y Él viene caminando sobre las aguas y ellos temerosos, eran hombres recios, acostumbrados a estas tormentas del mar de Galilea. Y sin embargo ven a un fantasma, miedosos. Usted y yo así somos también, no los juzguemos tan duramente. Pero el Señor les dice, hey, confiad, yo soy, no temáis. No tengas miedo. En la resurrección la misma frase aparece, no tengas temor. A Pablo se le dijo en alguna ocasión, no temas, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tú habla con denuedo, con valor la palabra. Constantemente a Abraham le viene la palabra del Señor para alentarlo. Eso es lo que hace nuestro Dios, nos alienta con su palabra. La expresión no temas dice que Dios ha tomado en cuenta todas las circunstancias y conoce exactamente lo que hay que hacer y lo que Él mismo hará. Dios sabe. Cuando tenemos miedo, le estamos diciendo a Dios, Dios, no sabes lo que haces. Y eso es una mentira. ¿Se acuerda que le he dicho que a veces las emociones nos engañan y nos sacan fuera de nuestra realidad? No son la realidad. ¿Quién es la realidad? Nuestro Dios es la realidad. No viva en una psicosis, porque eso es estar en psicosis, es estar viviendo fuera de la realidad. Y cuando usted tiene miedo, está fuera de la realidad. No hay razón para tener miedo. Pero ¿cómo no? ¿Qué tal si el coronavirus nos...? Y le voy a decir yo, Dios no tiene control sobre eso. Y le tengo que decir, Dios tiene control sobre eso y sobre todo. Dios lo tiene. Dios alienta a sus hijos cuando no saben qué hacer y sienten que la inseguridad comienza a invadir su corazón. Cuando usted sienta que la inseguridad empieza a inundar su corazón, vaya a la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que dicen, no temas. Por lo menos una para cada día del año. ¿Tiene suficiente para vivir cada día del año? Durante el resto de su vida. Aferrarse a esas promesas, creer esas promesas y decirle a Dios, gracias por tus promesas. En segundo lugar, Dios alienta a Abraham con su poder. Me encanta. ¿No decimos que Él es todopoderoso? Vea lo que dice de nuevo, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger. ¿Qué está diciendo el Señor a sus hijos?
les está diciendo: no tengan miedo, yo te voy a proteger. No tengas miedo, yo te voy a defender. No tengas miedo, yo voy a vencer a tus enemigos. No tengas miedo, yo te estoy cuidando. No tengas miedo. Ahora, si quiere usted escucharlo en palabras más suaves, porque a lo mejor soy medio agresivo, está bien. Dios te dice: hijo mío, no tengas miedo. Yo voy a hacer lo necesario para librarte. Eso te dice el Señor. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Él en su palabra. Yo soy tu escudo. Dios mismo se pone al frente para defender al creyente con Él. Él quiere defender al creyente y Él dice: yo me pongo enfrente. ¿Sabe? He visto algunas imágenes en las redes sociales donde presentan a un hombre o una persona y Cristo cubriendo y las flechas cayendo y enterrándose en el cuerpo de Cristo como un escudo. Eso es una realidad. Es así precisamente lo que ocurre. Aunque a veces lo pongan como un meme o qué sé yo, lo quieran compartir, es una verdad de la palabra de nuestro Dios. Él es nuestro escudo. La Biblia lo dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el Salmo 46, 1, 2, por tanto no temeremos, por tanto no tendremos miedo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Todopoderoso morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Sabe cómo puede librarse del temor? Confíe en Dios. Créale a Dios. Crea que Dios sabe lo que es mejor y simplemente dígale al Señor: Señor, gracias porque tú eres mi escudo, mi defensa, mi protector. Dios alienta a Abraham con su poder. Y yo le pregunto, en serio yo le pregunto: ¿hay alguien más poderoso que Dios? Le pregunto en serio. Respóndales, que esa pregunta llegue a su mente y a su corazón y de veras lo responda con toda sinceridad lo que usted crea. ¿Hay alguien más poderoso que Dios? Si usted dice que sí hay alguien más poderoso que Dios, tiene un problema en conocer a Dios. Entonces no lo conoce. No lo conoce. Porque quienes conocemos al Señor, sabemos que no hay alguien más poderoso que Él. No hay. No hay alguno. Él lo dijo: yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Y Dios nos alienta con su poder. Me encanta cuando el Señor Jesucristo en Juan le dice a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Fíjese bien lo que dice Jesucristo: mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso está en Juan capítulo 10, versículos 27, 28 y 29. Léalos. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo que nadie hay más grande que Dios. Nadie. Mayor es que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de su Padre. Nadie. ¿Y sabe qué es eso? Déjeme decirle y déjeme enseñarle. Nadie es un absoluto. Nadie. Dios nos protege y Dios alienta a Abraham y alienta a sus hijos con su poder. Él es el Todopoderoso y Él se pone enfrente de nosotros para protegernos como poderoso escudo. ¿Qué nos pueda tocar? ¿Qué? Nada nos puede tocar. Finalmente, en tercer lugar, Dios alienta a Abraham con un incentivo sublime. De nuevo el versículo 1 nos dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Sobremanera grande. No dice que será grande, dice que será sobremanera, o sea que será muy grande. Dios asegura que la totalidad de nuestros éxitos no los hemos recibido todavía. Todavía no, todavía falta.
sino que más adelante Él tiene algo mejor para nosotros. Así que no le preocupe si logró o no logró, porque hay algunos que tienen temor al éxito, o algunos tienen temor al fracaso, que finalmente son temores. Tienen miedo de lograr algo, porque no sé, ¿y qué tal si lo logro? ¿Y luego qué voy a hacer? Y puede sonar absurdo, pero hay temores así. Pero hay gente que tiene temor a fracasar y no lo intenta, porque dice, no, voy a fracasar. Y son temores infundados. Bueno, aún así, Dios tiene un galardón grande. Por eso los cristianos podemos decir con toda confianza, lo mejor está un poco más adelante. Y sí, podemos decir confiadamente, lo mejor viene después. Esto solamente es un ensayo. Si le está yendo bien, qué bueno. Si no le ha dado el coronavirus, qué bueno, gracias a Dios. No le tenga miedo si llega. Esta semana me acabo de enterar de una familia que se acaba de contagiar de coronavirus. Y he orado con ellos, ¿verdad? He orado por ellos también y lo seguiré haciendo. Pero el hermano dice, yo estoy bien. Que ocurra, lo que sea que Dios quiera, estamos bien, nos vamos a cuidar, vamos a hacer lo que sea necesario para protegernos y proteger a los demás. Pero no tienen miedo. ¿Qué si le llega a usted? Pues ¿qué? Y tiene todo el derecho de decirme, ¿qué, pastor? ¿Qué tiene que llegue? ¿Acaso me va a dar miedo? No. Porque Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, Dios está ahí y como dice la palabra de Dios, como poderoso gigante para defendernos. ¿Y sabe qué? Hay un galardón grande todavía por venir. Eso es lo que debe mantener nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo Jesús. Es interesante cómo el versículo 6 habla de que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y este verso se cita por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Por lo menos 3 veces. Haciendo referencia a esta situación. Y cómo Abraham, fíjese bien, Abraham le entró un temor a la oscuridad. Y le vino un grande temor. Después de que Dios le ha dicho, no tengas miedo. Después de que Dios le ha dicho, hey, viene un galardón grande, yo soy tu escudo. A pesar de eso, le sobreviene un grande temor a Abraham. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aún a pesar de que podamos confiar en Dios, no quiere decir que más adelante en el camino el temor no vuelva a llegar o no vuelva a enfrentarse con nosotros. Quiere decir que en esta vida nos vamos a enfrentar constantemente a temores. Con razón Dios nos dice constantemente 366 veces, no tengas miedo. Con razón. ¿Por qué? Porque probablemente hoy estamos confiando, pero mañana me va a dar miedo a lo mejor. O a lo mejor dentro de una semana, o a lo mejor dentro de un mes. Y para ello necesito ya estar confiado en las promesas de Dios. Para que cuando llegue el temor no me paralice, sino reaccione. Y que sea solamente una cuestión de precaución, porque hay que cuidarnos. Porque sí, hay que tener precaución, hay que tomar las medidas necesarias. Así que Abraham aceptó el mensaje y la palabra del Señor y con calma descansó en su fidelidad. La fe en la palabra de Dios siempre produce resultados maravillosos, siempre. Por eso de nueva cuenta tiene que confiar en la palabra de Dios. Lo uno que hace es que transforma al creyente. La confianza, la fe en la palabra de Dios produce que el creyente sea transformado y en segundo lugar justifica al creyente. Porque Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Nunca seremos iguales cuando depositamos nuestra confianza en las promesas del Señor. Pero ¿sabe qué? Tengo que leerlas, tengo que conocer esas promesas. Para ello, tiene que ir a la palabra de Dios. Así que le invito, abra la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Y un dato interesante y curioso. La primera ocasión que aparece el término temor o miedo en la palabra de Dios es en relación con el pecado. En Génesis capítulo 3 nos dice que después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido
y que Dios empezó a pasear y a buscarlos en el huerto, dice que se escondieron. Cuando el Señor llama a Adán y dice, hey, ¿dónde estás? Y entonces Adán le dice, aquí estoy, pero es que tuve miedo, escuché tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. ¿Por qué? Es en relación al pecado. Hay miedos reales que sí el ser humano debe tomar en cuenta. No se pueden quitar solamente así de la noche a la mañana. Tiene que haber arrepentimiento porque tiene que ver con el pecado y las consecuencias del pecado. Recuerde que el pecado trae como consecuencia la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual y eventualmente la muerte eterna. Eso sí debe de causar temor y miedo. Y para ello hay que arrepentirse y pedir perdón. Así que hay temores que el Señor quiere quitarnos, pero más este. Este es el más importante del cual Él nos quiere librar. El temor por las consecuencias de nuestro pecado. ¿Por qué cree que tanta gente tiene miedo a morir? Porque no sabe qué le espera del más allá. No sabe qué hay del otro lado. Y no está seguro de que vaya a ir al cielo. Y si no hay seguridad del cielo, déjeme decirle que es porque su pecado aún no ha sido perdonado. Necesita arrepentirse y pedirle al Señor que venga a su vida, le perdone y le salve. Eso es creer en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? Le invito. Solo tiene que decirle a Cristo Jesús, ven, perdóname, sálvame. Eso es todo, y hacerlo con toda sinceridad, y el Señor vendrá y le dará el perdón. Y entonces todo temor desaparecerá, porque como dicen las Escrituras, que el amor echa fuera al temor. ¿Quiere que sea echado fuera? Reciba el amor del Señor, reconociendo su pecado y rindiendo su vida a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra penetre en el corazón de cada uno de los oyentes, que podamos ser librados total y completamente del temor. Pero lo que más te pido, Padre Santo, es que quites el temor de aquellos que aún no te han reconocido como Señor de sus vidas. Por favor, Padre, ten misericordia, sálvalos, pero que ellos reconozcan su pecado, se arrepientan y pidan perdón. Padre Santo, toca las vidas y que cada uno de ellos puedan de veras rendirse ante ti y que tu amor eche fuera todo temor. Esa es tu promesa en tu palabra, que cada uno de ellos pueda creerlo, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene alguna pregunta, duda acerca de esto y de recibir a Cristo, usted puede comunicarse con nosotros y ya más adelante aparecerán nuestros datos y pues estamos para servirles. Que Dios les bendiga.